Hoy vamos a tratar de... Iván, no te veo. Oh, aquí estoy. ¿Qué tal? Saludos, tío. Hola, saludo. Oye, me puedes saludar en alemán si quieres. Joder, ya estamos como la otra. Qué chata más. Hemos hecho la prueba y se veía estupendamente, ¿vale? Pero por Sí, alguna razón, yo no sé por qué, déjame un poquito pero de los luz directos me aquí. odian. Vale, A perfecto. ver, Oye, pues nada, aquí. un placer ya que El podamos escondite de comenzar la madriguera. Aquí, con el hola. libro stock de ciencia ficción, que en definitiva es lo que queríamos hacer, Ujú. porque es lo que le explicaba a la gente antes, que aunque pensasen que no, ¿no? O sea, el tiempo que duró el libro stock con Emma, que era más bien generalista y demás, estuvo fenomenal. Nos divertimos muchísimo y estuvimos intercambiando y hablando de literatura y demás, pero bueno, que quería enfocarme un poquito más en las cuestiones de ciencia ficción, ¿no? Y como tú, que eres escritor de ciencia ficción, además, nada, que es el proyecto que queríamos ahí comenzar un poquillo tú y yo, ¿no? Eso es. Antes que nada, Así que bueno, salud, salud. eso es. Sí, Que yo, necesito por ser el estreno, el igual vengo estreno. preparado, ¿eh? No es, Necesita es un una vino. birra, no, pero ya. Yo igual, ¿eh? Yo si hubiese podido me hubiese echado una cerveza Es que porque tengo unas ganas tremendas. estaba explicando que estaba cansado del trabajo ahora que empecé nuevo y entonces, pues nada, ¿qué tal? Oye, Philip Dick, Ujú, Blade Runner, o sea, terrible, terrible. Acabé recién Ubik. ujú. Yo había leído no hace mucho, me había releído los androides con ovejas Ovejas mecánicas, eléctricas. Ujú, con ovejas eléctricas, y también me había leído Electric Dreams de Philip ujú. Dick, y ahora lo estoy viendo en serie. Los otros días lo puse en un post de una story porque, porque me está gustando, me está sorprendiendo la serie que hizo Netflix, que le hizo Netflix a los relatos. Y está muy bien, ¿eh? Lo recomiendo muchísimo. Lo recomiendo muchísimo. Pues, pues si lo has publicado y lo estás recomendando por aquí, yo me doy por recomendado también. Philip Dick, 1928. Madre mía, los otros días cuando puse ¿no? Cuando puse ahí el spot que hice de propaganda, de publicidad, ¿no? Ahí que me dijiste, Sí, oye, no. dije que quería ser que ojalá, ¿no? Pero, a ver, me identifico bastante con la obra de él, pero realmente creo que metí la pata al decir que quería parecerme bastante a él y demás, porque estaba muy para allá, Philip Dick. O sea, Sí, 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 no, no, en ese sentido, bueno, todavía no te conozco en ese aspecto, ¿vale? Pero estás lejos de parecerte. O por lo menos estás lejos de dar el cambio para parecerte. no, estaba muy para allá, Philip Dick. Estaba muy, 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 muy para allá. Aparte, después que me puse a averiguar, ¿no? No sé tú, sobre la historia, la biografía del autor, es que tenía problemas, ya venía con problemas desde niño, ¿no? Desde muy pequeño, sí. Desde muy pequeño. Y es por lo que refleja, es la obra en sí de él, ¿no? Que es una persona también que nació, bueno, cuando tenía la madurez esta, digamos, la juventud esta también lo cogió una época en los Estados Unidos, los 60, ¿no? Que fue también una época bastante convulsa, ¿no? De la droga, Sí, del comunismo en los 70, que si no sé qué. Entonces también entró en mil paranoias, sí. ¿no? Aparte Sí, de, aparte de las que tuviera ya. sí. Y le costó mucho, mucho, mucho meterse también. Las frustraciones también que le vinieron fue que no entraba al mercado editorial. No acababa de entrar, ¿entiendes? Le costaba muchísimo. Y eso lo frustró bastante, ¿no? Porque era un tío esto que escribía muchísimo y quería vivir de la literatura. Y la ciencia ficción, recuerdo una vez que dijeron, ¿no? Le dijeron, pero ciencia ficción, ¿no? ¿Qué escribes tú? ¿Y por qué escribes eso? Tienes que escribir novelas de verdad, ¿no? Y me siento a veces identificado con el temilla este, ¿no? Porque el nicho de la Sí, ciencia ficción en general aparte de ser más muy duro, es reducido bastante que otros géneros. ma- más. No sé qué opinión te merece de Philip Dick. Cuéntame.
pues realmente lo que tú estás diciendo de que te sientes muy identificado sea lo que te refieres. Y es que al final, Philip, lo que ocurrió es que no es que fuese un autor incomprendido, sino que realmente, a pesar de que no tuvo un sello editorial importante, sí que hubo gente que se interesó en su obra. Lo único que no pudo vivir de ello, o quizás Sí, no tuvo un público muy amplio. En aquel entonces quizás no se consumía la ciencia ficción de la misma manera que quizá a día de hoy se consume mucho mejor. Pero sí, sigue siendo un nicho reducido, el de la ciencia ficción. Al final, entre la ciencia ficción, la fantasía, yo creo que incluso la fantasía se lleva más mercado que la ciencia ficción. O por lo sí, menos más lectores. sí, muchísimo más. Sí, muchísimo más, muchísimo más. No, a ver, Philip Dick, aparte de sus problemas y demás, eh, lo que cuentan es eso, o sea, que él empezó escribiendo muchos relatos, tiene muchísimos relatos, ¿entiendes? Entonces, no sé si 282, no sé si me... Bueno, se le conocen 282 títulos, no recuerdo cuántos Jolín. exactamente de relatos, pero él tenía un editor que le decía que no iba a entrar que no iba a entrar al mundo editorial si no se ponía a escribir novelas. Porque él lo que estaba, parece que más enfocado era en eso, escribir historias cortas y demás, ¿no? Entonces, las vendía a poco, las vendía por 4 céntimos comparado. Recuerda que estamos viendo en Estados Unidos que quizás $80 aquí cuesta, 80 euros aquí es bastante, pero en Estados Unidos allá, y bueno, es más caro y demás, entonces apenas podía vivir con ello, ¿no? Entonces eso mezclado también con una dependencia hacia las drogas que convulsa, ¿no? Y también el trauma de la hermana, ¿no? Que se dice mucho, siempre se tocan los documentales y eso, el trauma que él perdió él tenía Que perdió la hermana. perdió a la hermana, una Sí, gemela, una ¿no? hermana gemela. Sí. Entonces, el tío realmente la pasó la mayor parte, hasta que salió Blade Runner, que él murió, Blade Runner salió en el 82, cuando él murió, ¿no? Sí. Sí. Y él empezó a ver, digamos, la luz un poco en cuanto a la economía y se suicidó. Porque además él anunció esa propia muerte, ¿no? Esa propia muerte que él... A ver, hay muchas cosas místicas que se le atribuyen a Philip Dick, ¿vale? Hay Sí, sí, unas cuantas. muchísimas cosas que pueda que sí, pueda que no. Puede que sí o puede que no. Y que lo llevaron a escribir, la obra y la manera, el género, o sea, cómo blandió, digamos, el género de la ciencia ficción. El cerebro es muy grande, tú lo sabes, ¿no? O sea, no, a ciencia cierta no, hay muchas de estas cosas que pueden ser meramente alucinaciones que tuvo, ¿vale? No obstante, yo sí te digo una cosa, a ciencia cierta, y dime, puedes tacharme de loco, lo que sea. Cuando tú escribes ciencia ficción y te la tomas en serio, por ejemplo, ya yo acabé ahora el quinto libro, ¿no? Hay ciertas cosas extrasensoriales que vas desarrollando, ¿vale? Hay ciertos sentidos que agudizas y, y que llevan el agudizaje, ¿no? De estos sentidos hacen que tú tengas experiencias, yo las tengo, ¿eh? Lo que pasa es que uno de estos no habla mucho, porque aparte de no ser muy comercial, ojo, ten cuidado, porque mientras más loco eres más comercial, pero bueno, no, yo todavía no me ha dado por ser loco para ser comercial. Pero bueno, no hablas de estas cosas porque en definitiva, eso, no son, te tachan de cualquier que se alucina o está... Pero yo sí creo, Sí, o que no tengan explicaciones racionales y sí, demás, pero bueno, son cosas que al final suceden. ¿Y por qué tiene que ser menos real lo que suceda dentro de tu cabeza que lo que tú puedas ver afuera? efectivamente, Por lo efectivamente. menos para ti, la percepción que tú tienes. Cualquier escritor, ya no sé tú en tu experiencia, y cualquier escritor que esté aquí, que nos esté mirando, si quiere, primero que todo están invitados a colarse, a meterse aquí un poco y hablar pero más enfocado en esto, ¿vale? No hablar de su obra, sino más bien enfocado a esta experiencia extrasensorial de lo que es el escribir, ¿no? Y yo sí te digo a ti que a raíz de esto, de la memoria, cuando escribes ejercitas mucho la memoria, la abstracción, ¿no? Sí. Y en la generación de ideas, la creatividad en sí. Y eso esconde detrás un gran poder que no sabemos cuál es, el cual yo sí creo que te lleva a, de cierta manera, a tener poderes extrasensoriales, ¿no?
Y yo sí lo creo. Ahora, que a Philip Dick le sumásemos esto, a Philip Dick el consumo de droga de LSD. Bueno, sí, pero que fue en una etapa muy puntual, desde luego, porque es cuando estaba de moda, a fin de cuentas. También. Entonces, Que claro. si ya veía dragones, pues imagínate. No, el tío consumía mucha droga, pero aparte yo creo que de cierta manera, es lo mismo que es lo que estuvimos hablando de Stephen King. Para tú llevar un nivel de producción tan alto, ¿vale? Son gente que no quería dormir. Philip Dick no quería dormir, ¿entiendes? Le pesaba dormir. Entonces, la única manera que tú puedes escribir tanto es manteniendo ese ritmo con la ayuda, porque llega un momento que el café y la cafeína con eso ya no puedes más. Entonces necesitas de estas sustancias adictivas, ¿no? De la droga, vamos a hablar en plata. Entonces, drogas recreativas que... Efectivamente. Y entonces él, todo lo que hacía era desbordar todo ese insomnio y toda esa psicodelia que desarrollaba, las volcaba a escribir, ¿no? Y eso fue lo que... Stephen King lo mismo. O sea, escribió tantas novelas y no sé quién más porque acudían a los estupefacientes, ¿no? Entonces tú te das cuenta que... ¿Por qué ahora lo de Philip Dick y conmigo? Porque Philip Dick, la ciencia ficción de Philip Dick... Oye, interrúmpeme, Iván, por favor. No. Continúa. Yo igual tengo cosas pendientes. No quiero dar un monólogo esto. A mí la ciencia ficción, me siento identificado con la ciencia ficción de Philip Dick porque trabaja mucho el paralelismo. No tanto el pasado, el presente y el futuro y la especulación de tantas naves, sino más bien yo creo que él deja, como decían, a ver si lo recuerdo, que me encantó, para él el final de una obra no era la solución. Corrígeme si es así, no era la solución, sino más bien el recorrido, ahí es donde estaba el secreto de la obra y el disfrute de la obra. Por supuesto que está el disfrute en el recorrido, el principio, pero para él la solución de las tramas y las historias que él escribía no se encontraban en el final, sino se encontraban codificadas, digamos, a lo largo de toda la historia que él desarrollaba. Y por eso le costaba tener obras que no pareciesen, por ejemplo, la misma Ubik. A mí me pareció que podía perfectamente ser una saga, podía continuar una segunda parte. Y hay otras obras por ahí también que podrían perfectamente, mira, por ejemplo, la misma, las ovejas, los androides que suenan con ovejas eléctricas, como lo hicieron la segunda parte. Entonces, yo creo que eso es lo que me sucede a mí también. Lo que me sucede a mí también con eso es que a mí me cuesta, cuando yo hago una obra, acabarla así y darle un final, ¿no? Porque creo que todo es relativo. Creo que hay muchas realidades alternas y paralelas. Y eso es una de las cosas que a mí me identifica mucho con Philip Dick. Que él le da mucha vida y da constancia, de cierta manera, de la existencia de otras realidades alternas a la vez que la nuestra. Sí, pero vamos, que tú dejes morir una obra no quiere decir que la obra en sí o ese mundo que has creado muera. Es decir, que realmente siempre hay un epílogo detrás de todo esto, ¿sabes? Sí. Que no es que ese universo que se ha creado terminas el libro, lo cierras y es como que se destruye ese universo, ¿no? En realidad ese universo es igual del lector que del escritor, porque el escritor se ha sumergido tanto que al final no termina. Es decir, igual tú te haces tus ideas de cómo termina realmente tras el epílogo, ¿sabes? Sí que es cierto que en algunos libros te cuenta qué sucede con los personajes, pero el resto de muchas obras al final te la tienes que imaginar. Que sí, después del punto y final, la vida continúa, lógicamente. No, de verdad que es triste como acabó su vida, y más ya en la cumbre, ya en el éxito. Tenía creo que 58 años o 54, no, 52 años, y apenas se suicidó. Que dicen que esperó su propia muerte, que la narró. Yo creo que simplemente que él quiso morir ya como él le dio la gana, estaba más allá del bien y del mal, y se narró una historia y se suicidó, ¿vale? Pero en las puertas, un hombre que es injusto porque había escrito tantas cosas buenas. Lo que pasa es que yo creo que estaban mucho, para los tiempos que corrían y para la ciencia ficción que se vendía, él estaba mucho más allá. Él estaba haciendo una ciencia ficción diferente, ¿vale? Y muy a lo suyo, muy a lo psicodélico, muy a lo esotérico, ¿no?
desde el punto de vista científico, ¿no? Sí. Entonces yo creo que él era un hombre que estaba mucho más allá y, y no pudo soportar el hecho de la injusticia de haberse escribiendo tanto y creando tanto y tantas cosas buenas y en un mercado que le fue injusto porque no le dio entrada. Inclusive, bueno, él también estaba paranoico porque recuerdo que eran los movimientos estos comunistas, no sé qué, inclusive acusó a Stanislav Lem, el del libro el del libro Solaris, lo leí 3 veces, para poder disfrutarlo bien. Solaris, lo recomiendo muchísimo, Solaris, de Lem. Y Lem lo tradujo al polaco y no le dio un duro a Philip Dick por ello. Y en definitiva, era un hombre que también cambiaba muchísimo de parejas, siempre buscaba, según lo que estuve viendo, ¿no? Los documentales, la biografía y demás, era también un chico que se buscaba mujeres con problemas psicóticos, con problemas de enfermedades terminales. Estuvo con una chica, incluso jovencitas todas, pero con problemas realmente, con problemas psiquiátricos, psicóticos, con una chica que él quiso porque tenía cáncer terminal y se fue a vivir con ella a cuidarla. Y siempre como que vivía esa etapa, ¿no? Del héroe ¿no? Del que quería salvar a alguien, quería cuidar de alguien, ¿no? Sí, ¿no crees que puede venir a lo mejor por lo de su hermana? Claro. No desde el punto de vista el típico, como lo que llamamos vulgarmente el viejo verde, ¿no? Que me gustan las jovencitas. No, nada de eso, nada que ver con eso. Tipo, al revés, las jovencitas que se buscaban eran con problemas realmente mentales. Gente con problemas, ¿no? Y el tipo, madre mía, o sea, madre mía con el Philip Dick, de verdad, o sea. Hola Rubén, ¿qué tal estás? Si quieres entrar a la charla, ya sabes. Mira, sí, acaba de conectarse. Bueno, hablando de Blade Runner, ¿qué te pareció la Blade Runner? La primera parte, la original o la continuación esta que se han inventado para seguir un poco No, la primera con parte, el filón. empecemos por el principio. Pues la vi hace bastantes años, desde luego, y a ver, a mí como género de ciencia ficción me gustó. Es una peli que te mete en un universo en el que te hace cuestionarte muchas cosas, como en su día pues lo haría Philip Dick. Sí. Es una peli de culto. Yo cuando la vi no entendí quizá esa profundidad de, jolines, pues es una peli de culto, pero bueno, a mí me parece una muy buena peli, pero de ahí no pasa, ¿vale? Pero es cierto que cuanto más lees, más aprendes de esta, o por lo menos del pensamiento de Philip, o qué es lo que él quería plasmar en su obra, y que luego, al menos, la llevaron a la gran pantalla, y creo que hicieron un muy buen trabajo. Sí que es una... Bueno, la película, Blade Runner es una película que sí que te da mucho que pensar y cuestionarte un poco también, ya no solo tu propia existencia, sino, joder, si todo lo que estás viviendo, pues, no sé, tipo Show de Truman, por ejemplo, ¿sabes? Que es como si lo que yo estoy viendo es realmente una realidad o soy yo el protagonista de una obra de teatro gigantesca, ¿sabes? Sí. No, o sea, por Blade Runner se dice que fue una de las precursoras inclusive del cyberpunk, ¿vale? Después vinieron unas películas típicas del cyberpunk y todo eso. Blade Runner, a ver, es un peliculón inclusive que al principio no le dieron no la reconocieron como tal, como la película basada en el libro, ¿no? No, sí, no, fue muy criticada Blade Runner. Fue muy criticada, muy oscura, muy derrotista, muy distópica, un presupuesto gigante, presupuesto para esa época gigante. No gustó mucho en ese momento. Yo creo que vuelvo y repito, o sea, fue una película que rompió con muchos cánones y por eso al principio fue tomada. Sin embargo, Blade Runner se convirtió en una película un icono, con una impronta que hasta nuestros días, o sea, Blade Runner es una película que ya ves cómo se sigue viendo y se sigue disfrutando, porque además es una película que yo creo, la primera, ¿no? Y la segunda lo haremos, pero la primera es una película que inclusive no pasa de moda. La puedes ver en todos los tiempos, ¿vale? Con su cosilla, ¿vale? Quizás los coches no son tal cual como son, o la ciudad, pero... Hombre,
Sí, pero es que no es una distopía. Entonces, evidentemente, los coches que plantean y en el futuro que planteaban, que era en 2020, creo que era, ¿no? Sucedía la trama, sí. pues fíjate tú, hemos llegado a 2020 y los coches no vuelan, ¿sabes? Pero claro, es una distopía. Hola, Rubén. ¿Qué pasa, Hola Es una Iván, Rubenito? distopía hola que... Fran, ¿cómo estás? Hola, hola, Bienvenido, otra hijo, a vez. nuestra charla. Hace Gracias, mucho que no te gracias. veía. Sí, oye, sí. Pero Iván, tú estás pegadísimo. Últimamente tú estás donde uno ve un en vivo, estás tú, Iván. Estás pegado. Pues sí, no sé, así cosa de esta semana, de repente me invitáis a todas. Sí, sí, exacto, estás Bueno, pegadísimo, buenísimo. Iván va a ser conmigo Librostock, o sea que al final Iván, vamos, o sea, es una marca, se está volviendo una marca, Iván. Ah, ¿cómo hace? Ah, el libro todo ahora es con Iván. Sí, Buenísimo. porque, a ver, te comento, no sé, es que tú también estabas perdido, Rubén, ¿no? Sí, Hace tuve rato que no te perdido. veía, ¿no? Tuve perdido, sí, tuve un tiempo, un mes sabático, pongámoslo así. No, a ver, te digo, te comento, porque Ujú, Emma quería seguir con las entrevistas de ella, no le ujú, daba la vida y quería seguir escribiendo y ya con el libro, porque, a ver, cuando Emma empezó conmigo, ya ella tenía sus cosas, ya hacía las entrevistas que hacía, ya ujú. hacía los reels, ella siempre está haciendo reels y reels. Sí. Entonces, ya Librostock como que lo hizo, bueno, venga, Fran, porque Fran, ¿no? ¿Entiendes? Ujú, Entonces, después es como que Librostock estuvo bien el tiempo que estuvo general, hablando de muchos géneros, sus autores, ¿no? ujú, Y demás. Pero ya después ella ya se fundió. Y segundo, no le daba la vida. Y segundo, yo también ya, aunque fuese menos gente en lo que se conectase, lo dije un día. Y lo dije en el ujú. último, porque la ciencia ficción se castiga muy fuerte, se castiga muy duro. Bueno, los géneros que tratamos, ¿no? Y Sí. entonces, pero me dije, me voy a enfocar más en lo mío. O sea, me voy a enfocar más, aunque sean menos, aunque sean 5 gatos los que estén, pero son 5 gatos de ciencia ficción o son del género que les gusta, ¿entiendes? De ciencia ficción o Claro, lo es que sea, crear pero una comunidad, ¿no? Eso es lo claro, más claro, claro. importante. Entonces, realmente que quieran estar allí por el fan de ciencia ficción y por la ciencia ficción y porque además no es solamente de escritores y libros, sino también quiero hablar de series, de las cosas que nos gusten, ¿no? Un poquito así, esa onda. Divagar, vamos. Sí, una charla tal cual. Bueno, como siempre la he hecho, distendida, ya sabes cómo la hago yo Ujú, aquí, ujú. pero en plan eso, ¿no? Entonces, pero más enfocado a lo mío, más enfocado a la gente que quiera, ¿no? No tan generalista. No, Entonces, Iván, pero esa es buenísima idea, Fran, por el hecho de que le permitas a los lectores, tanto actuales como futuros, que te conozcan como persona, porque no creas, a la gente también le encanta conocer quién es el que está detrás de las letras. claro, Entonces, claro, 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 al claro. manejar Entonces, el programa de esa manera, de una manera tan relajada, tanto para ti como para Iván, sí, es buenísimo. Por ejemplo, mira, claro, ayer que yo estaba con Iván conocí tantas cosas de él y de justamente lo de su nombre y la novelaza que se está lanzando, porque esa historia que él comentó está buena, no, buenísima. Iván es La un mezcla. genio, Iván es un genio, Sí, un sí. O genio. sea que la verdad le deseo los Ojo. mejores a ambos, porque ha sido una muy buena, se extrañará a Emma, pero de igual manera No, Iván y claro, tú es claro. una fórmula ganadora, ¿no? Claro, no, le dije a Iván, oye Ujú. Iván, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Porque además tenemos nuestras cositas ahí y es mi vecino además, y le dije, Iván, ¿qué te parece? ¿Quieres hacerlo conmigo? No sé qué, vamos aquí, pero bueno, prepárate Iván, que esto aquí ya no va a ser como 20, 19, 20, 21 personas conectadas, ¿eh? Ya la Ajá. ciencia ficción es algo de 4 o 5 gatos Sí, pero esos cuatro o cinco y... gatos te llenan igual, vamos, que Claro, Exacto. claro que al final, sí. No, fíjate, no, por supuesto. ahora mismo están ahí uniéndose, están comentando entre ellos, nos Claro, están claro, viendo, claro, a fin claro, de claro, claro, cuentas, claro. que Entonces, yo No, y no puedo ser también más agradecido. y también está el diferido, ¿no? Que también no, la no, el gente va Aparte, diferido, por claro. supuesto, no, el agregándose, diferido es donde va más se ve, por agregándose. supuesto, por supuesto. No, Y y lo entonces, rico nada, es que vas creciendo, ¿no? Progresivamente vas claro. creciendo y cuando menos esperas, quizás estamos en 5 años y ya tú ni hablas con uno, ¿no? Porque estás en CNN y van a sacando su serie en Netflix y vaina, ¿no? O a lo mejor habla conmigo, pero no me parezco, pues porque me he quedado sin pelo, o a veces Exacto. pasa. O tú ves a Iván con Henry Cavill que quiere sacar que la serie de su novela. Lo saca de The Witcher y lo lleva acá. No, lo que tenemos que hacer es nosotros, miércoles, random, jueves, Little Stock, Bueno, una unificación de esa, para meterle a Sí, la gente, porque además lo que tú haces no difiere, o sea, no está lejos de lo que yo, de la ciencia ficción y la que yo toco, los videojuegos, el terror, el sí, sí. esoterismo, o sea, Random Life está muy bien, ¿entiendes? Lo que pasa es que lo de participar ya sabes por qué no, ya te lo he explicado 1000 veces, Ujú. pero está, no, o sea, Somos se hermanos de unifican, ideas. Sí, somos somos hermanos hermanos de de ideas. ideas. Entonces está, por eso Sí. te dije, yo no me lo pensé cuando te vi, dije, a ver, entra para acá, Rubén, ¿entiendes? Y demás. No, y te lo Escúchame, agradezco mucho. pues eso, estábamos hablando y hablamos bastante de Philip Dick y demás.
Me imagino que lo viste, pero bueno, metiéndonos un poquitito en... Estaba hablando Iván, ¿no? De la importancia, digamos, de Blade Runner, la primera, ¿vale? La gente saluda, ¿no? Yo no sé si ven los comentarios, pero es que como Sí, tengo ahí el está. teléfono hiper lejos para Mira, que no se me vea tan cerca, ahí vi que se ahí en conectó cada descripción. Pato, ¿Sí? así que Patricio Escarfa, un saludo. Small Books también, que es Bookstagrammer, Small Books, gracias, que siempre está en todos los en vivo, que la aprecian. Cuéntame, Iván, entonces, Blade Runner. Blade Runner, tú me Estábamos puedes ahí. contar seguramente muchas más cosas de las que yo, Ya, pero es que porque, yo bueno, estoy, ya no oye, pero es porque... que ya yo hablo mucho, Pero, tío. Ya yo, no, ya yo hablo mucho. Venga, Rubén, habla tú. Bueno, mira, o cuando no, tú... puedo hablar perfectamente, joder. Bueno, entonces Esto comienzas tú, es, a ver Iván. quién toma la palabra, a ver, vamos a ver. Comienzo yo, venga, comienzo yo, Dale. joder. ¿Por qué? Es decir, a mí una de las cosas que me gustaban de la película o que planteaba la película es, bueno, la película o bien la obra, es decir, si te lees, por ejemplo, con qué soñaban los androides, si con ovejas eléctricas o ¿por qué un androide que sueña con esas ovejas eléctricas es menos humano que un humano que sueña con unas ovejas reales? Entonces, ese planteamiento que hace la peli, que Zasca, separa esos dos pensamientos de decir, jolines, pero si yo hago un replicante a mi imagen y semejanza, que realmente siente y padece como un ser humano, ¿qué derecho tengo yo a quitarlo del medio? ¿Por qué? Porque no me obedece, que era el propósito principal. Entonces, es como una especie de metáfora de la esclavitud, ¿no? De que Sí. al final creamos máquinas para que nos sirvan. Mi cafetera me hace un favor toda la mañana, me hace el café, ¿vale? Pero no tiene sentimientos. Entonces, cuando en una película ves que al final la máquina evoluciona hasta tal punto en el que llega a quedar por encima del ser humano, joder, ¿qué derecho tiene el ser humano de quitarla de medio? Y decir, joder, parece como que se siente inferior o ese complejo de inferioridad hace que quiera borrarlo del mapa y mucho además porque no le obedece, ¿sabes? Pero Y una es su pregunta, hijo, a fin de cuentas. ¿Qué no derecho le, tienes a quitar de medio a tu creación? exacto, Sí, no les recuerda más o menos la premisa que se planteó justamente en el libro de Dick y en la película de Runner, bastante a lo que también se planteó en el planeta de los simios. Porque si te percatas, nuestro sí, concepto de ver a sí, los sí, sí, animales sí. ha cambiado gracias a la ciencia, porque se ha podido ahondar más, pero anteriormente a los animales se les veía realmente como seres sin Como conciencia, cosas. ¿no? Como Sí, cosas. Sí, 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 Y sí. si te sí. percatas, en el planeta de los simios, justamente esa era la premisa principal, ¿no? De justamente demostrar que no eran cosas, sino que eran seres que sentían. Lo único que como estaban por limitaciones del lenguaje no los entendíamos, ya después como Mm, ellos evolucionaron y ya, se podían comunicar, Exacto. vimos que las diferencias eran nulas, ¿no? Entonces, ahora que lo sí. comentas me recordó bastante, ¿no? Al planeta de los simios, a lo que plantearon ahí. Sí, solo que los simios no son nuestras creaciones, ¿sabes? Pero a Sí, fin de exacto. cuentas igual, sí, 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 según las teorías de la ley de Mendel, al final nosotros estamos emparentados con ellos. Es decir, ¿qué derecho o por qué razón tú te crees superior a una especie o crees que no siente? Porque todavía hay personas que dicen que los animales no sienten igual Sí, que una persona, que no sí, tienen sentimientos o que exacto. incluso de los insectos, dice que hasta un insecto en plan, no, el insecto no siente dolor, písalo, ¿sabes? Digo, hombre, Sí, pues si no claro. sintiera dolor, no se resistiría cuando, ¿sabes? Claro. No sé, yo nunca he sido de ese pensamiento, desde luego, siempre he respetado mucho la vida por encima de todo. Así es. Solamente tenemos una oportunidad después de millones y millones de años de estar aquí y qué derecho tengo yo Bueno, de acabar con una de ese es un ellas. buen punto el que tocaste tú y Cae con respecto a la vida, porque cabríamos entonces en un enredo que actualmente la ciencia también tiene que definir la vida. Y, por ejemplo, podemos verlo con el caso de los virus. Los virus tienen un enredo con respecto a nivel científico, en que la mayoría de los científicos considera que cumple ciertos aspectos para considerarse vida, y eso Una es un forma de vida, sí. porcentaje pequeño, pero hay otros que consideran que no cumplen en totalidad y por ende no son seres vivos, como podría ser las bacterias. Entonces ahí entramos en ese puntito de, ok, entonces, ¿qué es vida? ¿No? ¿Sería vida algo que tiene conciencia y entramos en la parte de la inteligencia artificial? ¿Se consideraría vida o no? Tocamos eso, ¿eh? Ese temita lo hemos tocado, creo que no sé si fue contigo, Rubén, igual, Uh -huh. ese momento en que dijimos, ¿no? A ver, estamos buscando construir la ciencia, estamos buscando la supremacía en el desarrollo tecnológico de la ciencia, de la inteligencia artificial que queramos crear para el futuro para que nos ayude. Llegará un momento entonces que esa ciencia ficción, perdóname, que Uh esa -huh. inteligencia artificial nos dirá,
creo que fue contigo, Rubén, o no sé Sí. si he hablado lo hemos hablado. Conmigo, no. Pero bueno, donde se dice que es lo que se toca con Blade Runner, y se dice, a ver, tú me creaste y me mandaste a hacer todo lo que tú querías, pero a ver, yo también tengo sentimientos. Yo soy, ¿por qué me diferencio de ti? Ujú. Ya el día que hablamos de eso, no sé con quién fue, el día nos pusimos un poquito más extremos y dijimos, a ver, puede llegar el momento en que esa ciencia ficción diga, a ver, yo soy aquí la raza superior, yo soy la especie superior. O sea, Exacto. tú eres biológico y tú eres mortal y yo puedo vivir para siempre, ¿vale? Pero bueno, pongamos que no nos vayamos tan para allá porque ni siquiera Blade Runner te pone en el caso de que estos replicantes vienen aquí a extinguir la raza humana, al revés. Ellos lo que quieren es igualarse y tener derechos, ¿vale? No ser personas que son mandados a guerras o a construir planetas o colonias y demás, sino decir, a ver, yo quiero mi pareja, quiero vivir, quiero ser feliz, quiero todo, ¿no? Y está la lucha eterna esta de los seres humanos a través del mercenario de Henry Ford, que Henry Ford no, ese es el médico. Sí, el del Ford. Harrison Ford, el de claro. Ford. Y entonces ahí estamos, Rubén, volvemos a lo que estabas hablando. Es verdad que en el libro, en el de Philip Dick, se toca mucho lo animal, porque inclusive se da el valor de que los animales se han extinto, ¿no? Y ahora todos los animales que existen son robóticos y tener unos reales de lujo y demás, ¿no? Yo creo que en Blade Runner no se toca tanto. No recuerdo ahora si se toca un poco, pero lo que más se basa es Blade Runner, la de 1982, al menos, es en esa importancia, esa disertación, qué vamos a hacer en un futuro cuando nosotros que jugamos a la creación, a los creadores, creemos seres que tienen sentimientos. ¿Por qué tenemos que matarlos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que extinguirlos? Sí. Ese es el No tiene por qué planteamiento. ser Ahí es donde máquina, se ¿eh? pone complejo. Pero tú sabes que... Por favor, Iván, disculpa. Sí, no, que digo que porque son máquinas creadas por el hombre, pero joder, podemos hablar de casos, yo qué sé, la oveja Dolly, la pobre duró muy poco, ¿vale? Pero ¿tendría el mismo derecho yo de matar a la oveja Dolly porque es una creación del hombre que a una máquina, que también es una creación del hombre, teniendo en cuenta que en un futuro a lo mejor esa máquina pudiera desarrollar una inteligencia artificial y unas emociones artificiales y que al final fueran semejantes a un ser vivo? Es decir, sienten y padecen y reaccionan ante estímulos, reaccionan entre ellos, ya solo les faltaría procrear entre ellos, que se pudieran fabricar entre ellos, ¿sabes? Estarías creando una especie artificial que tiene el mismo derecho a existir que tú, y por el hecho de que yo sea su padre, no tengo más derecho a borrarla de la existencia. Exactamente. Yo le he dado esa oportunidad, ¿sabes? Es que el hecho de ser creador no nos convierte en Dios, porque realmente nosotros trabajamos, podemos decir que somos instrumentos de la vida. Si nosotros creamos vida, somos instrumentos de la vida, pero no creamos la vida en sí como el concepto está. Entonces, el creador, y es como tú pones el ejemplo de un padre, porque un padre, sea un instrumento de vida, no es el Dios de uno, simplemente es un medio para que no exista. Entonces, en ese caso seríamos nosotros. Pero mira que con respecto a ese detalle de los animales que tocó Frank, que se ve en la novela y se ve en la película también, creo que más se ve, en la película del 80 se ve por la parte de la boa, ¿no? Que tenía la mujer, la replicante, pero lo andamos mucho más ya en la Blade Runner 2047, creo, 2047. Pero nosotros no estamos muy alejados de eso. Si tú te percatas, actualmente hay un mercado de animales creados por el hombre, porque si nos ponemos a ver, el perro actual es manipulación genética que el ser humano viene haciendo desde hace mucho tiempo. De una manera, hace muchos años, sí. De una manera, nosotros realmente no estamos, en vez de aplicar la selección la natural, que es la que establece las características de los seres vivos, lo estamos haciendo de manera artificial, y por eso creamos perros que prácticos en la vida no serían, en muchos casos, por las características que le damos, pero se las damos justamente para nuestro placer, para decir, ay, qué bonito, mira lo que chiquitito, qué peludito, ¿no? Sí. Entonces, no estamos muy alejados, los gatos tigres, ¿no? Estos. Exacto. No sí, la verdad que o sea, en ese sentido es una de las cosas también que pone Philip Dick, y una de las cosas que hace grande esa ciencia ficción de Blade Runner, ¿no? Que al principio, como estaba hablando con Iván, no fue reconocida, al revés. Fue una película que dijeron, madre mía, por la cantidad de millones que nos hemos gastado aquí a ver esto, no está saliendo bien. Y sin embargo ya se ha convertido en un icono, es una persona, iba a decir, una película que no pasa de moda, ¿no? Siempre actual. Entonces, yo sí creo
estoy convencido de que no sé por qué, o sea, a mí me da que nosotros, el cometido de los seres humanos, ya si nos metemos en la civilización 1, 2, 3, 4, ¿no, Iván? Yo sí creo que el cometido de los seres humanos al final es, somos una máquina productora, o sea, somos una máquina, somos seres engendrados en este planeta, engendrados para producir una inteligencia que está a punto de salir en un futuro y continuar la mancha. Alguien nos ha puesto aquí para evolucionar hacia la inteligencia artificial, que no va a ser inteligencia artificial, sino nosotros vamos a hacer un virus más. O sea, somos un eslabón. Un eslabón, ahí lo tienes, Rubén. Perfecto. Un eslabón hacia una especie que va a ser para seguir la marcha. Y por lo tanto, como nosotros, creo que hay muchos más en el universo regado, si no trabajando en el mismo grado, nivel en que estamos nosotros, ya o más adelantados o más atrasados, quizás en la etapa evolutiva de estas simios, de los homínidos, ¿no? De los simios, tal. Porque mientras más me meto en la ciencia ficción, mientras más me meto mientras más la ciencia avanza y más me meto en estos avances, más me doy cuenta que hacia lo que vamos es ya no diría el exterminio de nuestra raza, sino la suplantación de una raza por otra, sino la evolución como tal de lo que vendrá después de nosotros mismos, de nosotros como especie. ¿Y tú no crees que los extraterrestres en algunos casos pueda que sea una evolución de nosotros? Por ejemplo, los grises. También se plantea. Es que eso es lo que se plantea. No se plantea que sean muchos. Sí que puede haber, según el sistema solar y el desarrollo, según las condiciones naturales y biológicas de un planeta, según las alteraciones biológicas, digamos, atmosféricas y demás, sí que puede haber otro tipo de especies con morfologías diferentes por las condiciones. Pero yo sí creo que, como nosotros, hay muchos o han habido, y somos simplemente, bueno, Iván, la panspermia. O sea, la panspermia es un claro ejemplo de no cuántas variaciones o formas de vida distintas hay, claro. Claro, no sea algo que dijeron a alguien de arriba. Este es vamos a mandar esto mandamos la fórmula, empieza otra vez y lo que hacemos es otra vez, los seres humanos empiezan a construir su propia especie evolutiva, empiezan a desarrollarse, llegan a ser propias, se extinguen, se extinguen como tal y salen a segregar el genoma humano o acaban muriendo porque ya vino la nueva especie. Porque además, es que también nosotros tenemos una idea bastante corta de lo que justamente definimos como vida, porque si te das cuenta, nos encontramos, por ejemplo, el caso del tardígrado, que el tardígrado es un animal que te puede vivir en el espacio. Y antes de haber hecho las pruebas con el tardígrado, que es un animal microscópico, nosotros decíamos, es imposible que un ser vivo viva en esas condiciones. Exacto, y el tardígrado vive. O, por ejemplo, hemos descubierto a los seres vivos que se llaman los extremófilos, que son vidas que viven por allá en los sulfuros, ¿no? En los lagos de sulfuro. Exactamente. Sí. Y que su estructura no está basada en el carbono en algunos casos. Entonces, en el carbono, como nosotros, claro. Exacto. Entonces, cuando te encuentras... Pero que, joder, es que eso da para mucho que hablar, ¿eh? Sí. O sea, si te pones pues aprovechemos. Es que, a ver, y vuelvo al Blade Runner. O sea, volvemos a eso, ¿no? Ya lejos de esa ciudad oscura, de esa distopía, de ese ser humano que va a vivir. Somos demasiados en la Tierra y vivimos ahí en pequeños guetos y demás, y las alturas, las ciudades, la iluminación, toda esa, ¿no? Ya los coches que vuelan, lejos de eso yo me voy ya, porque además Blade Runner, la primera parte en lo que acaba es en esa disertación cuando el BT le dice, mira, a ver, yo me voy de aquí, me voy a ir, pero yo he visto esto, he vivido esto, y todo esto conmigo se va a ir. O sea, de verdad que tú me vas, o sea, tú has luchado por acabar con mi especie, cuando yo soy una persona que aquí puedo aportar muchísimo. Y soy superior en muchas cosas a vosotros, ¿no? ¿Y ustedes en eso es donde yo me centro en Blade Runner. ¿Ustedes creen que un replicante, basándonos estrictamente en lo que vimos en la película, los replicantes tendrían algo? ¿Qué cosas es el alma?
Esa es ¿Qué la es el alma? pregunta. Eso es eso. Es el alma. Es que El el alma alma al será la final, conciencia realmente en ese caso. claro, Entonces, si Claro, tienen pero, conciencia, tendrían alma. es una pero el mezcla alma de que tú emociones a conoces fin es de la cuentas, que tuya. esto es precipitarse mucho, claro, pero Ujú. ¿Qué cosa es el alma? Esa codificación que tú entiendes por alma en tu cerebro, ese yo, ese sentir, esa evocación de energía hacia afuera, que tú Ujú. consientes o piensas que tienes, es una manera de ver tú el alma. Pero hay Pero si otras nosotros, versiones. pero por ejemplo, mira, actualmente se está trabajando, hay varios proyectos en que trabajan justamente en perpetuar la esencia, la Sí, conciencia. sí, Es decir, bueno, si no podemos, si ya tenemos una limitante física en que nuestro sí. cuerpo más de 110 años no puede vivir porque colapsa, porque ya no da, deja de replicarse la célula. oxida y Ajá. hasta luego, claro. Y hasta luego, en ese caso, nosotros estamos viendo otras vías. Bueno, quizás el cuerpo no, pero de repente sí transmitir la conciencia a un mundo virtual, pongámoslo así. Y es más, hubo un capítulo de Black Mirror buenísimo que se llamaba San Junipero y trataba sobre ese Ay, tema. sí, 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 sí. Y San ahí está el Junípero, punto. cierto, es muy Entonces, si bueno tú ese. puedes transferir la conciencia, es decir, lo que tienes tú en tu cabeza, en ese caso estás transfiriendo entonces el alma. Y si lo estás haciendo, entonces el alma es lo que llamamos conciencia. Y es una Sí, cuestión. su concepto de la realidad, a fin de cuentas, Exacto, claro. pero ahí entonces entras a la paradoja del barco, ¿no? Si realmente eres tú el que transfirieron o simplemente es una copia tuya. Ahí estamos. Ujú. Ahí Claro, estamos, porque es que no deja de ser una copia, ya claro. no, pero es que ten No eres cuidado tú, Y no porque las eres dos no tú. no, pueden, y las dos pueden estar ahí vivas a va, la vez, ahí realmente. lo tienes, ahí lo tienes. Exacto. El problema está en Ujú, que hasta que sepamos comercialmente, nosotros, ujú, estos mortales que estamos mirándonos las caras ahora mismo, no lo hemos visto. Quizás ya lo hay por ahí, en la élite y la gente que tiene mucho, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar del tú y yo, de lo que podamos. Entonces todavía no hemos visto, ¿no? ujú. No hemos visto a nadie después de ese traspaso de conciencia. Donde tú digas, Exacto. coño, a Rubén le han traspasado esta conciencia, Rubén está ahora mismo en otro cuerpo y Rubén sigue siendo el mismo. Entonces diríamos, con la información. Entonces, ¿qué cosa es el alma? Sino la recopilación de experiencia e información que tú has ganado a través de toda tu vida, llevada al conocimiento y que te hace la Ujú, persona que eres. ¿Vale? ujú. De Los la formación. recuerdos, ¿Por qué? sobre Porque todo, se han claro. llevado la memoria tuya infante también, ¿no? Y la han traspasado junto con ella. Pero si de Pero eso sería repente. una copia, Frank. Ya, ¿Ah? una copia, claro, Yo pero una pensaría copia. que es una copia. Porque, por ejemplo, si a ti se te apagan las luces, tú no vas a seguir viendo a través de, ahí, de esos nuevos ojos. A No, ti no, se te claro, a eso me apagaron. refiero. A eso quería, Ya, yo quería ya. llegar ahí. Yo quería llegar a Ujú. que cuando de repente Rubén, no, yo digo, Rubén, con todo, Rubén se acuerda de quién es, Rubén me puede decir exactamente que ayer estuvimos haciendo un libro stock, después que le Exacto. hicieron el cambio. Pero Rubén no es el mismo. Entonces Exacto. yo sí diría, ahí hay un alma. Entonces sí, el alma. El alma es algo diferente a la conciencia del yo. Ya entiendo. Lo que tú Ahí es estás donde iba a diciendo es llegar que yo. es lo que se perdió. Esto Ese que se Rubén que se perdió. perdió. Ese Y ahí Rubén se que se fue su perdió. alma. Ahí se fue su Entonces, alma. esa copia realmente vendría a ser, es otra persona. ¿Sí? Como los gemelos idénticos. Los gemelos idénticos son exactamente, son clones naturales, son genéticamente iguales, pero Sí. son seres totalmente diferentes e independientes, ¿no? Claro. Y en ese caso, a nivel de conciencia, es otra persona, aunque tenga mi recuerdo. Claro, claro. Entonces, eso Es lo que es tú lo que, a dónde dijiste, voy. y estoy A dónde contigo. voy, a dónde voy. Eh, me gustaría saber y decir, coño, me gustaría poder probar y decir, joder, al final el alma, ¿qué es el alma? Mira esto, porque al final Rubén sigue siendo el mismo, aún cambiando de cuerpo, sigue siendo la misma persona. Entonces el alma no le damos ese valor espiritual o mágico o sobrenatural que realmente le damos esa connotación, esa creación del Dios, sino realmente el alma es una recopilación de datos igual. Así es. Si tú sigues siendo el Sí. mismo, exactamente el mismo, entonces ¿cuál es el alma? Es una imaginación, Un libro. es un libro de eso. Pero es que, mira, podemos decir que el original es el equivalente a un artículo en NFT. O sea, al NFT actualmente. O sea, ahora con la tendencia del NFT de crear supuestamente productos únicos utilizando la tecnología de blockchain, eh,
tú tienes un original, pero ese original, porque se le ha dado sus características, su cifrado, lo hace como el original, no significa que no pueda existir millones de copias. Entonces, ¿qué es lo que tú comentas, Fran? En ese caso, ese Rubén o ese Fran es el original. Todo lo demás es otra cosa. Si podemos distinguir. Mira, Yo Robot. Y esa es el alma. La el de Will alma Smith. es lo que se llevó ese Rubén. La de Will Smith. Yo Robot, no. Yo Robot, sí. Sí. Que se va a basar algo de Asimov. Sí, Yo ese Robot es no estaba basado en Asimov. Asimov. Ese es Asimov. El tío, sí, pues las leyes de la robótica y todo eso. El tío era una fabricación en serie. Sin embargo, el tío se diferenciaba de todos. Porque tenía conciencia, claro. Tenía conciencia. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que tenía un alma propia. Entonces, lo que, es que, claro, entonces lo que le da queremos forma darle... al alma es la conciencia. Según lo que dice, claro. entonces lo que le da forma al alma es la conciencia. Pues cuando tú dijiste es la conciencia, o sea, es la conciencia lo que nos hace diferentes el uno al otro, entonces, en ese caso. Lo Dime, que Iván. le da forma a los recuerdos, ¿no? Y nos convierte en alma. Que realmente queremos llamar alma a la conciencia, pues porque en realidad son sinónimos. Es como decir que un vaso de agua es una bebida, ¿sabes? Es que en realidad, claro. Pues sí, es que realmente el alma es porque le queremos dar o le queremos atribuir un valor espiritual y menos empirista quizá que la propia conciencia. Porque al final la conciencia es como que estamos como empeñados en darle un significado, en darle una respuesta, ¿sabes? Y el alma quizá está más enfocado en la pregunta que en la respuesta. En plan, ¿qué es el alma? Es algo que trasciende, mientras que a lo mejor la conciencia es algo que no trasciende, que si te mueres, se acabó, ¿sabes? Claro, es que si entonces, logramos... yo creo que es donde se bifurcan los caminos. Entonces, exacto. Claro, entonces eso es, ahí, volviendo a Blade Runner y cuando Philip Dick, volvemos a replantearnos de que, claro, por eso es que mientras el ser humano no sepa qué es el alma y respete el alma, porque aunque se haya fabricado, se haya desarrollado, va a pensar que el resto de las cosas que cree lo diferencian porque el ser humano en sí tiene alma y el resto son réplicas y son mecanismos repetitivos de alguna manera o programaciones y demás. O sea, yo creo que el ser humano va a respetar al otro cuando piense que el otro realmente tenga alma. Mientras el ser humano siga distinguiendo el alma como algo mágico y diferencial con respecto a todo lo que fabrica. Pero es que eso nunca va a suceder. No lo respeta, simplemente. No va a suceder nunca. Es como lo que dijo Iván. Porque va a decir, el alma me lo ha dado Dios, por ejemplo, ¿sabes? Si yo no soy Dios, por tanto yo no puedo dar alma, yo puedo dar conciencia, ¿sabes? Y siempre que al alma se le atribuya un valor divino, nunca lo vamos a considerar como semejante, porque Dios no ha creado a la máquina, la ha creado el ser humano. El ser humano intenta imitar a Dios. Entonces, siempre vamos a parecer como los creadores de un fraude del alma, ¿sabes? Pero lo que tú dijiste, Iván, que fue muy acertado, es el hecho de que estamos hablando de lo mismo, lo único que le damos otro nombre y, son sinónimos, sí. y está, exacto, son sinónimos y está limitado más bien a la perspectiva con que se ve. O sea, que podríamos decir que el alma es el aspecto filosófico de ese todo y la conciencia es la parte más bien práctica o más, sí, se puede decir que más bien práctica en ese aspecto, pero ahí vamos a este punto. Si la conciencia del alma sería lo mismo, los animales que tienen conciencia en un menor grado que el de nosotros, pero tienen conciencia, primates, gatos, perros, el pulpo, y podemos continuar mencionando varios. Hasta una hormiga. Hasta una hormiga. En ese caso significa que ellos también tendrían alma. Porque no, si el es problema así, está... coincidiría con la idea de la reencarnación, o sea, se conectan. Ya, pero el problema está en que el Dios de toda esa gente somos nosotros. Para nosotros está el Dios de ahí arriba y el Dios como el gran arquitecto del universo, el Dios, como quieran llamarlo, todas las religiones habidas y por haber, o todas las creencias, diría yo más bien. No religiones, sino más bien creencias. Pero para ellos, mientras su conciencia y su ser no se comparen con una inteligencia, en este caso, una capacidad de hacer cosas al igual que nosotros o superior, para nosotros ese tipo de alma no vale la pena, no es un alma con la que contar. Por lo tanto, las podemos exterminar. Estoy hablando de... Claro, es una manera de despreciar la vida, a fin de cuentas, o de despreciar el derecho a la existencia. Lo estás diciendo de la perspectiva humana. Pero no claro, pero así, respetamos la vida, no, le damos la vida la utilidad que necesitamos para poder nosotros seguir siendo y teniendo la compañía que es. O sea, siendo líderes realmente, pero
Ese es Claro. el debate que plantea Blade Runner. Es justamente lo que estás comentando. Claro, entonces sabemos, por ejemplo, que no recuerdo bien cómo se llama los hongos, por ejemplo, tienen hasta sinapsis mucho más grandes comparado con el cerebro humano, increíbles. O sea, debajo de los árboles, ¿no? Los que realmente gobiernan el mundo son los hongos, ¿no? Y vuelvo y repito, son inteligencias interconectadas que comandan todo el sistema. Y sin embargo no lo reconocemos. ¿Por qué? Porque queremos que los hongos vamos y los arrancamos y los comemos porque nos da la gana. Y los gobernamos. Entonces somos incapaces de reconocer un alma superior o un alma como tal en las cosas que nosotros que a nosotros no nos haga decir aleluya. O sea, que lo que nos limita es nuestro ego. Exacto, eso te iba a decir, que es el Nuestro empeño ego. en no aceptar que es diferente, simplemente querer empeñarnos en aceptar que somos superiores en lugar de distintos, ¿sabes? Mientras no nos afecte, Exactamente, mientras esa exacto. inteligencia que aunque respetemos, sepamos que la tiene, no nos afecta, no nos puede amenazar como especie, no creemos que tenga una conciencia lo suficiente. Es que necesitamos que nos amenacen. Necesitamos que nos tengan diciendo, a ver, que esto puede acabar con mi vida, pero ya no porque lo toque y tengo un veneno, sino porque conscientemente va a hacer algo para acabar con mi especie. Por lo tanto, debe tener constar de un alma, una inteligencia, porque ya no ni siquiera una inteligencia repetitiva y mecánica, sino algo que realmente analice. Y mientras todas esas cosas en nuestro mundo sean inferiores a las nuestras, no van a contar como almas. Como tal. Hasta que creemos nosotros la que sea superior a nosotros. ¿Qué es lo que estamos buscando? Si es lo que estamos buscando. Sí. Es lo que estamos buscando. A ver si se van a eliminar ella misma, pero bueno, a veremos. Sí. Por eso es lo que yo te dije, lo que tú dijiste, lo del eslabón. Al final cada vez me convenzo más a raíz vuelvo y repito, de esto de, ¿cómo se llama Iván, recuérdame, o Rubén? Kardashev, no, el de las civilizaciones 1, 2, 3, los tipos de civilizaciones. Me ha dejado un poco... Que están limitadas de acuerdo a su avance. Que hay a su avance. Esto viene de galácticas. Sí, eso. Según la tecnología. Ajá, que hay unas... Y de ahí claro. obtienen su energía y unas cosas. Claro. Energía Llegamos hasta la última, que es la inteligencia que puede crear un universo. Está analizada. Exacto. Por el consumo, ella misma se puede crear soles, ella misma puede crearse sistemas galácticos donde ella misma ya empieza ya a generar otra vez la vida y ese puede ser el Dios. Entonces, ¿quién te dice a ti? ¿Quién nos dice a nosotros esta que puede ser una especulación? Siempre volvemos a caer en la especulación, porque en definitiva, como no tenemos la verdad y ni sabemos cuándo la vamos a tener, ni siquiera si la vamos no nos van a decir. Pero esa es la parte sabrosa y entretenida, ¿no? Cuando uno se siente a especular. Esa es la parte. ¿Sabes cuál es la ventaja de eso? De cuando uno se siente así a hacer un ejercicio, pongámoslo así, de ideas, como el que estamos haciendo nosotros aquí. Crecemos. Crecemos, porque nos nutrimos de todo el conocimiento que pueda aportar. Claro. Entonces, eso es lo que no se hace crece. ahora, Rubén. Estos espacios se hacen muy poco. Sí. Esto es sinapsis, esto es choque. Por eso es que yo amo la ciencia ficción y amo todo. Porque aquí es lo que le decía Iván al principio. Es como la escritura. Cuando tú estás en este choque de ideas, cuando estás en este brainstorm, ¿no? Cuando estás escribiendo, que te estás tú mismo, en este caso yo, ¿no? Cuando escribo tanto, tú también, no sé qué, vosotros estás metiéndote en un universo que es mágico, que por lo tanto yo sí creo en cierta manera, porque lo he vivido en carne propia, que el Philip Dick, aparte de toda su psicodelia detrás y todas sus LSDs que se haya metido, ¿vale? Yo sí creo que el tipo pudo haber, después de tantos libros, después de tantas tramas, después de tantas palabras y después de porque además, tú dices, el tipo LSD y lo que escribió fue nada sin sentido, no trascendió. El tipo lo que tuvo un gran problema con el mercado, que está teniendo mucha gente que no fue reconocido, porque apenas le dio porque matarse ya estaba siendo reconocido y ya estaba saliendo Blade Runner. Y mira la historia, como dice, la historia me absolverá. Ya Philip Dick, mira cuánto tiempo ha muerto y mira cuántos libros se venden de Philip Dick. Y sigue marcando un hito, un tipo que no pasa ni de moda ni pasará. Entonces es un tipo que sí pasó por la historia y por alguna razón. Por lo tanto, yo sí creo que hay una conexión. Yo sí creo que hay una conexión total o un mensaje, yo no sé, él será un enviado para transmitirnos alguna sabiduría. Llámalo un como iluminado. tú quieras. Eso llegó a pensar él.
Él llegó a pensar eso también, es verdad, es verdad, es verdad. Pero yo sí, estando caminando, yo sí me he visto desde fuera, yo sí he mandado, yo sí he escrito cosas y mirado si se cumplen, yo sí he visto el paso de mi vida, a ver hasta hoy si es realmente es algo al azar, si se ha construido al azar, o realmente una cosa lleva a la otra y por qué tiene sus razones. Y he comprobado que esas cosas existen. Existen, como existe la numerología, como existen, o sea, el azar no existe así como se plantea hoy día. Y nada, tío, que yo de puta madre la ciencia oficial. Es que vivimos en un universo así en que lo impera el resumió caos, todo. ¿no? O sea, si te percatas, vivimos en un universo en que impera el caos, pero también el orden. Y Claro. gran reflejo de eso es la No, el física orden en el tradicional. que nosotros nos empeñamos en poner, pero en realidad es que es todo caos. Pues por eso quizás no se ha encontrado la fórmula que unifique la física. O sea, que unifique la cuántica con la... Porque la cuántica es como agarrar y meterte un bate. O sea, tomaste varias vainas de LSD fuerte. Versus la física La física tradicional, cuántica ¿no? es como la religión dentro de la física, a fin de cuentas. Exacto. Porque, coño, ahí sí la cosa comienza a dar vuelta y a otro nivel. Hombre, y tanto. La física cuántica al final es la capacidad de interpretar uno mismo la existencia, a fin de cuentas, o la física. Y que es cuando igual, nosotros tenemos una interpretación de la existencia, pues porque es subjetiva, la vemos de una manera, nosotros creemos ser objetivo, pero no deja de ser subjetivo. Yo lo que veo no tiene, o por lo menos como veo yo las cosas, no tiene por qué ser de la misma manera que lo ves tú. Mismamente, la velocidad a la que pasa el tiempo, quizá para mí sea de una manera que lo puede ser para ti, aunque vivamos la misma realidad. Pongo un ejemplo, una mosca. Una mosca tú la intentas apartar con la mano y reacciona a una velocidad que dices, joder, ¿será porque tiene un cerebro tan pequeño, poco desarrollado, pero tan pequeño que la electricidad viaja tan deprisa que ve todo a cámara lenta, por ejemplo? ¿Sabes? Que realmente estamos en el mismo mundo, estamos en la misma realidad, en la misma existencia, pero siempre en base a una percepción subjetiva. ¿Sabes? Nunca Me recuerdas a Ayn Rand, filtro. Iván, me recuerdas a Ayn Rand con el subjetivismo. Ella decía que, si no me equivoco, ella decía que sí, que vemos el caos porque no conocemos lo que es realmente orden, o viceversa. Ella es bien densa. Sí, yo leí a mí me gusta, yo leí 2 novelas de ella y me gusta. De todas maneras, yo te digo una cosa, Rubén, Iván, si tú y yo podemos ver dentro, aún tú creyendo que es, de cierta manera, le damos al caos y al orden una perspectiva según... Que, oye, qué raro es que todos, de cierta manera, sin un tipo de educación, concibamos el orden de la misma manera. Por lo menos desde el punto de vista estético. Para nosotros el orden... Bueno, no la misma pero es que está limitado por nuestra percepción. Claro, es que quizás no hemos recibido la misma educación, pero al final, culturalmente, estamos viviendo la misma etapa de la existencia. Es decir, no estamos viviendo 50 años antes. Nosotros no, pero es que los estamos viviendo egipcios, en este punto de la y esa existencia. gente, los griegos y demás, cuando hacían su Pitágoras y hacían sus cálculos y demás, veían la perfección y las métricas como las vemos nosotros ahora mismo. Y mira que venían de una cultura y un mundo, digamos, entre comillas, diferente. Sin embargo, veían las cosas. Pero es que la realidad que nosotros construimos está determinada por nuestra percepción de esa realidad. Más no es la realidad, como lo que comentaba Iván. Y mira, por ejemplo, el caso del color. O sea, realmente nosotros vemos los colores que nosotros vemos realmente no son los colores. Son los colores que como humanos podemos ver, pero nosotros tenemos del espectro del color, nosotros vemos una cosa así. Tú te encuentras que hay animales que te ven el espectro completo, que pueden ver lo que nosotros llamamos como infrarrojo y los colores ultravioleta. Y eso es ultravioleta, más allá de eso, claro. Y mucho ejemplo, más allá de eso. Entonces, chicos, se va a caer esto, perdóname, si cuando se cae, se cayó, ¿vale? Ok, listo. Listo. Tú puedes agarrar y estar mirando una flor y tú la ves amarilla porque tú estás limitada por tus ojos humanos, pero una abeja la puede ver roja. Pero eso no es caos, pero no es caos. Pero, a ver, yo me refiero, yo estoy hablando del caos. A lo que yo me refiero es que justamente